Fundación Hispano-Cubana por habernos dado este espacio para poder exponer un tema que es tan importante para todos los cubanos. Yo diría que es el tema fundamental de los cubanos, porque la piedra angular de nuestras libertades es la Constitución. En ella están reflejados nuestros anhelos de libertad, nuestra forma de ser y de pensar, la idiosincrasia del pueblo cubano, y por eso tiene esa importancia. Muchos de nosotros ya, por la edad que tenemos, hemos oído hablar de la Constitución cubana, algunos hemos oído simplemente hablar de ella, pero no la hemos leído, desgraciadamente. Y a lo que más falta le haría esto era a la generación de jóvenes de cubanos que desconocen incluso que existe una Constitución cubana. Para ellos la Constitución cubana es las leyes tiránicas que ha implantado la dictadura de Cuba, y esa no es la verdadera Constitución cubana. Hablan de una Constitución del 75 y no es la Constitución cubana. Eso es una imposición dictatorial impuesta por la dictadura marxista que hay en Cuba. Y es además un híbrido que se compone de pequeños fragmentos de la Constitución cubana, verdadera, que es esta del 40, contiene constituciones de los países comunistas y después contiene algunos artículos impuestos por el dictador. O sea que eso es lo que ellos le llaman la Constitución cubana. La verdadera Constitución cubana es la de 1940, que sigue vigente porque según los propios artículos de ella no se han dado los motivos para que sea abrogada o para que sea modificada. Entonces, por lo tanto, sigue siendo vigente para los cubanos que están dentro y para los cubanos que estamos fuera. O sea que es la verdadera ley de leyes de la nación cubana. En el 1995, un grupo de juristas cubanos del Colegio de Abogados de Cuba y el Colegio de Notarios y otras instituciones significativas de Cuba, como la de los municipios cubanos en el exilio, etc., acordaron que, dado que se estaba prolongando en el tiempo una situación dictatorial en Cuba, había que poner los puntos sobre las íes. ¿Y qué pasó? Pues que, aplicando el artículo 140 de la Constitución cubana, se nombró al magistrado más antiguo de los magistrados cubanos, de la magistratura cubana, al decano, y sobre él recae, según establece la propia Constitución, la presidencia provisional. Y así se constituyó el gobierno cubano en el exilio. En el año 1995 se hizo en un parque de Tampa, que es el único territorio libre de Cuba que hay, porque este parque fue donado por el estado de la Florida al gobierno cubano, legítimo que había entonces, como territorio cubano, de soberanía cubana. O sea que podemos decir que tenemos un pedacito de Cuba libre dentro de Estados Unidos, que está en Tampa. Este parque contiene tierra de las 6 provincias de Cuba, de las 6 verdaderas provincias de Cuba, en que está, según la Constitución cubana, está distribuida la geografía cubana. Y bueno, en base a eso, ese se eligió por el significado que tiene como lugar para la proclamación del primer presidente, que fue el doctor Morel, me parece que es. Sí, él quizá lo recuerda mejor, porque además es el doctor Soto, es graduado en la Universidad de La Habana, es, aparte de eso, es historiador, un hombre que ha seguido mucho el hilo de todo esto y lo conoce a fondo, o sea que es la persona más adecuada para hablar sobre el tema, no yo,
que soy marino mercante y por lo tanto conozco a lo mejor de navegación algo, pero no tanto de eso otro. Él es la persona más indicada y que mejor nos puede orientar a todos. Y bueno, en total llevamos 3 presidentes. El actual presidente es el doctor Rodolfo Nudal Tarafa y ha sido pasando el escalafón, fue siguiendo de magistrado a magistrado. Hubo un tiempo en que se agotaron los magistrados y entonces se nombró un nuevo, o sea, se hizo una terna por la cual se nombraron un nuevo grupo de magistrados que son los que van siguiendo esto. Quiera Dios que sea hasta dentro de poco. Y el encargo que tiene este gobierno, que existe actualmente, es que no se cree un vacío de poder ante la liberación de Cuba del comunismo, que no exista vacío de poder y no dar pie a que intervenga ninguna nación, ni Estados Unidos ni nadie, en los asuntos de los cubanos. Los cubanos tenemos que resolver nuestros problemas y tenemos capacidad suficiente para resolverlo. Podemos necesitar ayuda, pero no imposición ni obligaciones. Eso es lo que tenemos que evitar por todos los medios. Y todos los cubanos tenemos que estar unidos en esto, porque si no, nadie sabe cuántas décadas más de dictadura nos pueden costar todo esto. Le paso el turno de palabra al doctor Soto, que le explicará mejor todo esto. Muchas gracias. Para exponer su punto de vista con relación a este tema, tengo a mi izquierda al presidente del Centro Cubano de España. Ahí está. Ah, está encendido. Tengo a mi izquierda al presidente del Centro Cubano de España, el señor José Óscar Pérez Couce, que es el presidente de la organización, no la única, pero sí la decana, la más antigua, que se fundó en 1966, del exilio cubano en España. Él va a pronunciar unas palabras sobre este tema. El señor Pérez Couce, por favor. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber acudido aquí, por haber venido. Esto es lo más importante de todo, su presencia aquí. Él dice que es marino mercante, por lo cual él se abstiene de ser un profundo conocedor de esto, del tema específico de la Constitución. Pues yo tengo que decir que yo era piloto de aviación y tampoco sé gran cosa sobre el tema, ¿no? De modo que yo voy a leer lo que he conseguido recopilar y que podría eventualmente ser de interés, pero lo que va a ser verdaderamente interesante de escuchar van a ser las palabras del doctor Soto, porque él sí está muy bien documentado. En primer lugar, entiendo que este texto que vamos a analizar, o que se va a analizar aquí, debe ser el marco legal desde el cual se inicie la recuperación democrática de Cuba, aboliendo como primera medida la actual Constitución comunista del año 76. Es decir, que para empezar a caminar en una Cuba futura necesitamos una organización legal, técnica, jurídica, que nos permita avanzar de una forma normal y natural, y obviamente esa garantía nos la da el texto que está aquí recogido en esta Constitución. En mi opinión, una vez adoptado este marco legal como base fundamental, también habría que recuperar los articulados de los códigos penal, civil y mercantil, así como el resto de la legislación emanada de la aplicación del texto de la Constitución del 40, que es enorme. Muy grande, pues porque evidentemente ya se estructura todo el Estado desde esta plataforma. Se debería elegir, una vez que tengamos la suerte de volver a tener nuestra Cuba libre, se debería elegir una asamblea plebiscitaria o constituyente de acuerdo con lo establecido en el artículo 19
en el título 20, artículo 286 de esta misma Constitución de la República de Cuba del 40, con el ánimo de adecuarla a los tiempos actuales. Aun siendo efectivamente una Constitución que para su tiempo fue algo verdaderamente notable, desde un punto de vista técnico, ¿no? como instrumento constitucional, obviamente han pasado ya muchos años desde entonces. Es más, yo no había nacido, ya soy viejo, de modo que esto debe ser, evidentemente, este texto revisado y naturalmente actualizado. Esta Carta Magna se redacta bajo la presidencia de Francisco Laredo Bru, presidente de la República. Este señor era realmente un presidente títere de Batista, que era quien en realidad mandaba en la República. A lo largo de la administración de Laredo Bru, Batista llegó a acuerdos de colaboración con los comunistas de Blas Roca, llegando a su inscripción en las listas electorales de la provincia de La Habana el 13 de septiembre de 1938. La máxima preocupación de Batista era, a la sazón, aparte de la política, desde luego la económica, derivada de la deuda contraída por la presidencia de Gerardo Machado, debida, entre otras cosas, a las obras públicas realizadas bajo su mandato, destacando el Capitolio Nacional y, sobre todo, la carretera central. Obras ambas hechas por o durante el Machadato. Todo lo cual se debía, es decir, que se había hecho con dinero prestado a empresas norteamericanas. Si a esto añadimos el desplome de las exportaciones que habían disminuido entre 1937 al 39 de 187 millones de dólares a 147, tenemos que el país se encontraba en recesión. Algo que les suena, que es lo que estamos pasando justamente ahora, aquí en España. En aquellos años la renta nacional decayó un 20%. Además, hay que añadir la nula disposición del gobierno de los Estados Unidos a negociar aplazamiento alguno o moratorio de dicha deuda debido a las presiones que éste recibía, entre otras, de la Porty & Company y Warren Bros., empresas que habían llevado a cabo dichas obras, entre otras. Todo lo anterior ocurría a mediados de junio del 39, pero llegó el 11 de septiembre y el presidente Roosevelt anunció que, como resultado de la guerra, todas las cuotas de azúcar quedaban en suspenso, y esto significaba un inmediato aumento del precio de la cuota del azúcar cubano vendido a los Estados Unidos, pasando de 0,90 a 1,50 centavos la libra. Se pagaba un poquito el azúcar nuestro. De este modo, cambió la perspectiva económica que atenazaba las finanzas cubanas, y en este nuevo panorama, el 15 de noviembre del 39, se celebraron las elecciones para la Asamblea Constituyente, que pierde Batista al ponerse en manos de la CTC, pues tenía esta encomendado el movimiento de las masas a las urnas, fracasando en el intento. Es decir, que en la página anterior he dicho que Batista había llegado a ciertos acuerdos con los comunistas, y en efecto la CTC era, digamos, un instrumento del Partido Comunista, del Partido Socialista Popular, entonces así se llamaba, y Batista encomendó el movimiento de masas para las elecciones a esta organización. Hay que recordar que en febrero del año siguiente seguirían las elecciones para el cargo del presidente, para cuyas elecciones se postuló Batista. Hubo una polémica enorme entre quienes decían que primero se debía hacer elecciones presidenciales y después las constitucionales, y otros que sostenían lo contrario. Por fin ganó una de las dos posturas y se hicieron primero las elecciones para la Asamblea Constitucional, y después, como aquí digo, en noviembre se celebró en febrero del año siguiente las elecciones para el cargo de presidente, que ganó Batista. Pero bueno, me estoy adelantando, para cuyas elecciones se postuló Batista. En el periodo intermedio, la Asamblea redactaría la nueva Constitución, es decir, hasta febrero, pues esto ocurrió, que se redactó la Constitución. Las elecciones a las asambleas constituyentes las gana el doctor Ramón Grau San Martín, dimitiendo al poco tiempo.
siendo sustituidos por el doctor Carlos Márquez Sterling.